Muy buenas tardes a todos. Eh, Aquí les presento los ejercicios que les comentaba, ¿cierto? Acerca de estos conceptos que son solamente propios de la ingeniería comercial o relacionados con la economía, ¿cierto? Mejor dicho, que es el concepto de costo marginal. Ya este concepto yo personalmente no lo conocía, no estaba al tanto de lo que significaba, pero ahora ya tengo más o menos claro lo que quiere decir. El costo marginal es una función, ¿cierto?, que se nos marca de la siguiente manera como la derivada de algo, ¿cierto? La derivada de esta función costo con respecto a x, ¿cierto? Dejando en claro que este tilde, el tilde de la derivada, me está calculando la derivada con respecto a x. Entonces, a partir de esta función del costo marginal, yo puedo sacar el costo total, ¿cierto? Como una antiderivada de esta función. ¿Sí? La función q por sí sola, una antiderivada de q. ¿Ya? Entonces, a eso se nos presenta a nosotros como un costo marginal, la derivada de la función costo total. Entonces, si yo de alguna manera obtengo el costo marginal, para poder calcular cuánto vale el costo total de alguna empresa, de alguna agencia de seguros, como aparece aquí, tengo que calcular la integral, ¿cierto? De esta costo marginal. Entonces, el problema dice, una agencia de seguros sabe que la función costo marginal por producir X seguros de gastos médicos es la función costo marginal, ¿cierto? Q', 32x más 92, donde x es el número de unidades producidas y q' es el costo marginal dado en pesos. Entonces nos viene a encontrar la función costo total si el costo fijo es de 10 pesos. Entonces, claro, para poder hallar la función q de x, tengo que integrar, ¿cierto?, la función derivada, la función costo marginal. Esto es solamente definición, ¿cierto? Definición de integral. Entonces nos piden a nosotros calcular la integral de la función 32x más 92 de x. Y aquí no tenemos, yo creo, no tenemos ningún problema en calcular la antiderivada, ¿cierto? Hay procesos integrales de tabla. 32x sería x cuadrado medios. El medios con el 32 se puede simplificar. Nos quedaría 16x cuadrado más un 92x. Y sin olvidar el famoso c. ¿Cierto? Entonces, aquí yo estoy calculando el costo total de esta agencia de seguros, pero no sabemos cuánto vale esta constante C, pero para eso nos dan un dato extra en el problema, que es que el costo fijo es de 10 pesos. Entonces, cuando yo no genero ninguna o no produzco ningún seguro, ¿cierto? El costo fijo sigue siendo de 10. Entonces, al reemplazar el X con 10, o sea, el X con 0, perdón, no produce ningún seguro, el C sería nuestro costo fijo. Entonces, finalmente, resolviendo esa pequeña ecuación que nos va a quedar, nos queda que el costo fijo, este valor C, sería de 10 pesos. ¿Ya? Así que es un proceso, es una formulita, ¿cierto? Que hay que aprenderse aplicando el concepto de integral que hemos trabajado. Quizás esto lo vean más adelante, no lo sé. ¿Ya? Pero una pequeña pincelada nunca está de más. ¿Sí? Y el ingreso marginal es bastante similar, por no decir lo mismo, pero para la función ingreso. ¿Ya? Ahora, no sé por qué la función costo se representa con una Q y la función ingreso se representa con una R', con una R. ¿Ya? Entonces, nuevamente vamos a plantear aquí que esta sería la derivada con respecto a X. ¿Sí? Donde esta R' sería nuestro ingreso marginal. Y para poder encontrar el ingreso total, tendría que integrar, ¿cierto? Este ingreso marginal. Ahora, el problema es que en el problema, valga la redundancia, ¿cierto? No se menciona explícitamente que nuestro ingreso marginal es tanto, pero se da a entender de la definición del ingreso marginal que en este caso el R' o este ingreso marginal
es de 680 pesos. De 680 pesos. Ese sería el ingreso marginal. Y el ingreso total entonces sería la antiderivada, ¿cierto? La integral del 680 de x. Aquí entonces estamos calculando el ingreso total. Calculando esta antiderivada nos da, ¿cierto?, que 680x más c, pero este más c, sabiendo que si yo no produzco ningún seguro, ¿cierto?, no voy a generar ningún ingreso, podemos asumir que este c vale 0. Dejando finalmente que nuestro ingreso total es de 680x. ¿Ya? Ahí tenemos entonces nuestras dos funciones importantes, ¿cierto? En una empresa, que es el ingreso total y el costo total. ¿Sí? No sé si la explicación la hice bien con los conceptos económicos como tal. Espero que sí, pero ¿se logra entender, chiquillos, más o menos lo que hicimos aquí? ¿O no tanto? Sí, más o menos. Perfecto. Súper bien. Súper bien. Ya, excelente. Ahora para el siguiente término, el beneficio total, es el calcular ingreso menos costo, ¿cierto? Desde, eh, dependiendo de cuántas unidades o cuánto seguro en este caso yo produzco, ¿ya? Y eso se calcula también mediante una integral. Espérenme. Ya que aquí no tengo claro, déjenme ir a mis apuntes. Sí, el beneficio, ingreso menos costo. Este beneficio total entonces lo podríamos calcular eh, de la siguiente manera. El beneficio sería una integral definida ahora, desde 0 hasta alguna cantidad X de objetos que produzcamos, y sería el ingreso marginal menos el costo marginal. Ya se trabaja con las funciones marginales. ¿Ya? Eh, y entonces, si es que quiero saber yo cuánto es el beneficio, tendría que tratar de igualar el costo marginal con el ingreso marginal para ver cuántos productos me conviene producir, ¿ya? Entonces, lo primero que tengo que hacer aquí es tratar de igualar, como les contaba, el costo marginal con el ingreso marginal para ver cuántos productos me conviene hacer, cuántos seguros me conviene producir. Entonces, vamos a igualar el ingreso marginal con el costo marginal. Nos queda una ecuación a resolver, ¿cierto? Serían aquí 680, que era el ingreso marginal, y el costo marginal, que eran 32x más 92. Y resolviendo esta ecuación con alguna calculadora. Voy a buscar en una calculadora. Ya. Hola Javier, sí, estamos viendo algunos conceptos relacionados con la economía, que son aplicaciones de la integral que hemos estado trabajando. Entonces partimos con el concepto de costo marginal y el de ingreso marginal, y ahora estamos determinando el beneficio total de la producción y venta de los seguros, de estos dos ejemplos. ¿Ya? Entonces estamos en la parte de igualar el costo marginal con el ingreso marginal, lo que nos va a dar una ecuación: 680 igual a 32x más 92. Nos da que el x da 18,375. Lo vamos a redondear y lo vamos a dejar en 18 porque no podemos vender una parte decimal de un seguro, ¿cierto? O se vende o no se vende, no se puede vender una parte. Entonces, el beneficio total sería la integral
desde 0 hasta 18 de la función ingreso marginal menos el costo marginal. Tendríamos entonces aquí que esto es 680 menos 32x más 92. Con eso estaríamos sacando el beneficio total de la empresa. 680 menos 92 serían 598. No, no la quiero embarrar. 588. 88 menos 32x de x. Nos quedaría entonces resolver esta integral definida, ¿cierto? Así que recordamos cómo son los pasos. Tendríamos aquí que esto sería 588x menos la integral de 32x sería 16x cuadrado. Y todo eso entonces evaluado entre 0 y 18. Entonces voy a dejarlo expresado solamente y con una calculadora voy a calcular esto, pues esto no tiene sentido matarnos haciéndolo esto a mano. ¿Ya? Así que ahí está evaluado con el x igual 18 y restado 0 menos 0 sabemos que vale 0. Ya. Entonces, en la calculadora esto sería 88 por 18 más 16 por 18 cuadrado. Nos da un beneficio total, en este caso, de 15.760 y... Mentira. Era menos aquí. 5.400. 5.400 pesos. ¿Ya? Ese es el beneficio total de vender hasta 18 productos. Hasta 18 seguros. ¿Sí? No sé si queda alguna duda, chiquillos. Sugerencia, reclamo. Yo creo que esto no lo vamos a evaluar, pero que sepan, ¿cierto?, que se puede aplicar el concepto de integrales, derivadas, todo lo que trabajamos en este curso se puede aplicar directamente a términos económicos, o a términos de la ingeniería comercial. Ya siento que no cumplí muy bien esa parte como de aplicárselos directamente y a su rubro. Ya, pero aquí estamos viendo algunos pequeños conceptos. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Ya. Excelente, chiquillos. Ahora podríamos realizar algunos ejercicios de la guía, ya ejercicios que sí van a aparecer en alguna prueba. Así que no sé qué les parece que veamos algunos ejercicios de los que aparecen en la guía de ejercicios propuestos. Ya déjenme volver a compartirle la pantalla completa. Aquí, por ejemplo, el ejercicio 22. Es un ejercicio que se ve bien cototo, es bien completo. Ya. Es un ejercicio de calcular área y calcular volumen, ¿cierto? Los volúmenes de los sólidos de revolución. Ya. Aplicamos toda nuestra destreza artística o tratamos de tipear esto en el GeoGebra para ver qué región es la que se nos presenta. ¿Ya? Entonces, vamos ahí. El eje X, el eje Y. Ya, la función o la curva y igual raíz de x más 2 va a chocar aquí en el menos 2, ¿cierto? Va a pasar por aquí. Si el x vale 0, va a pasar en el raíz de 2, que es 1, de tanto. Eh, no creo que esté muy exagerado. Menos 1, menos 2, 1, 2, 3, 4.
choca aquí en el menos 2. Si el x vale 2, me va a dar raíz de 4 que vale 2, ¿cierto? Así que por ahí, ¿cierto? Tengo por donde pasa la curva. Haría algo más o menos así. Y esta sería la curva y igual raíz de x más 2. ¿Ya? Y la otra sería 1 sobre x más 1, que es una hipérbola que tiene asíntota en el x igual menos 1 y en el eje x. Así que nos podemos ir dando valores, ¿cierto? Si el x vale 0, aquí me va a quedar 1 partido 1, 1. Así que va a pasar por aquí. Si el x vale 1, voy a tener un medio, así que va a pasar por aquí abajo. Y si el x vale 2, un tercio. Entonces hace como una vuelta así. Ya, no me quedó tan bien el dibujo, pero esa es la región, ¿cierto? Acotado por x igual 0, o sea, el eje y, y la recta x igual 2, está aquí, y por lo tanto la región que tenemos es la que está entre la raíz y la función 1 sobre x más 1. Esta sería la región, ¿ya? Esa sería la región. Ya, hasta ahí. ¿Hay alguna duda, chiquillos, en cómo definimos la región a partir de las curvas que se nos presentaron? ¿O estamos bien ahí? Esa es la parte fácil. ¿Podría repetirlo, por Uy, favor? me asusté. Sí, ya. Tuvimos que graficar en el plano, ¿cierto? Como nos piden considerar la región R del plano, acotada por, tengo que dibujar o tratar de hacer un esquema de cómo funcionan estas curvas, la y igual raíz de x más 2, la y igual 1 sobre x más 1, x igual 0 y x igual 2. Entonces, si no me siento tan seguro de cómo se hace eso, lo podemos colocar en el GeoGebra y después en la prueba hacer un pequeño diagrama para que me quede ahí en mi desarrollo la región dibujada. ¿Ya? Pero si no, lo puedo hacer aquí en el GeoGebra. Raíz en inglés es square root, ya, súper bilingüe, y se abrevia así, SQRT, de x más 2. Esa es la curva, ¿cierto?, de la raíz. Y la otra sería entonces 1 sobre 1 más x, o x más 1. Acotado entonces entre x igual 0 y x igual 2. Ahí es donde está mi región entonces. Es eh, esta partecita que está aquí. ¿Sí? Esa es la región. ¿Ya? Esa es la región. La misma que dibujé yo en la pizarrita, ¿cierto? Pero aquí está exactamente como es. ¿Sí? Esa es entonces la región que nos piden calcular. No, no quedó tan parecido. Ya, pero era la idea. Ya, era la idea. ¿Sí? Por ahí quedó más clarito. Dibujar en este caso las cuatro condiciones y ver dónde se juntan esas cuatro condiciones, ¿cierto? O dónde se encierran, o qué región encierran esas cuatro regiones. Sí, profe, quedó bien ahora. Ya, perfecto. Entonces, esta sería nuestra región R. Y para calcular el área de la región R, lo que hacemos, ¿cierto?, es calcular la integral. Ahora, si nosotros lo vemos así, tal cual como eh, está pintado, aquí hay que hacerlo con respecto a X. ¿Sí? Yo me puedo acercar aquí, ¿cierto? Y veo que va a ser mucho más fácil que yo trabaje con rectángulos verticales, ¿cierto? Viéndolo a partir de una personita que está aquí en el eje X, viendo hacia arriba, ¿cierto? Porque la función techo es esa que está ahí, y la función piso es la función roja, ¿cierto? Y eso no cambia en todo este trayecto de la persona.
¿Ya? No así con el eje Y, ¿cierto? Si yo trabajo en el eje Y, eso va a cambiar. Tendría que separar mi región en partes, ¿cierto? Si yo pongo una persona aquí en el eje Y, mirando hacia arriba, entre comillas hacia arriba, ¿cierto? Los rectángulos estarían cambiando su función de arriba y su función de abajo, ¿sí? Ahí, ¿cierto? Sería esta la función techo, la recta x igual 2, y esta curva sería la función piso. Pero a partir de este punto, esa función cambia, ¿cierto? Si coloco aquí a la personita, ese sería su rectángulo, ¿cierto? Y estaría cambiando. El techo sigue siendo la línea negra, pero el piso ya no es la curva roja, pues el piso ahora es el eje Y. Entonces, por eso tenemos que ver con respecto a qué función nos conviene hacer, calcular el área. ¿Ya? Como mencionamos entonces, aquí nos conviene mirar con una personita que esté parada aquí en el eje X. ¿Ya? Porque en ese caso, como les contaba, la función techo es la función que está ahí arriba y la función piso es la función que está acá abajo. Y la personita se estaría moviendo en el eje X desde el 0 hasta el 2. Ese sería todo su recorrido. Entonces, el área sería desde 0 hasta 2 de la función de arriba, raíz de x más 2, menos la función de abajo, 1 sobre x más 1 de x. ¿Ya? Entonces, estas integrales ya son un poquito más difíciles de calcular, o no sé si difíciles, pero no son inmediatas, ¿cierto? Tendríamos que hacer un cambio de variables en ambas para poder calcularlas, así que las voy a dejar por separado, solamente para que veamos que se hacen sustituciones diferentes. ¿Ya? Menos la integral de 0 hasta 2, repitamos de x, de 1 sobre x más 1 de x. Para la primera integral, la sustitución que tenemos que realizar es dejar lo que está dentro de la raíz lo más simple posible, ¿cierto? Así que hacemos un u igual x más 2, no el raíz de x más 2, sino solamente lo que está dentro, y por lo tanto el diferencial, bueno, no hace ningún cambio. Lo que sí cambia son los límites de integración, ¿cierto? Si el x vale 0, si el x vale 2, veamos hacia dónde apuntan estos límites. Si el x vale 0, el u vale 2, y si el x vale 2, el u vale 4. Por lo tanto, luego de todo ese intercambio, tendríamos la integral de 2 hasta 4 de raíz de u de u. ¿Sí? Todo lo que dejamos dentro de la raíz, ¿cierto? Lo llamamos un u, y el de x lo llamamos el de u, en esta sustitución simple. Lo mismo hacemos acá, en la otra integral, donde vamos a hacer la misma sustitución, tratando de hacer el denominador lo más sencillo posible. El de u nos va a quedar de x, y los límites de integración también van a sufrir un pequeño cambio. Eh, si el x vale 0, y si el x vale 2. Si el x vale 0, el u vale 1, y si el x vale 2, el u vale 3. Entonces, menos la integral, y exactamente el mismo cambio, 1 de 1 hasta 3, de 1 sobre u de u. Ahora sí, estas integrales son integrales de tabla. Si no, igual lo podemos escribir acá al lado, ¿cierto? Raíz de u es lo mismo que escribir un u igual a u elevado a un medio, y por lo tanto, usando la regla de la potencia, se le suma 1 y se divide por lo mismo. Entonces sería u elevado a un medio más 1, 3 medios, dividido en 3 medios. De hecho, este 2 que está en el denominador, ¿cierto? Sube y nos quedaría algo así. Ya, más c. Ahí tenemos calculada la integral. Tendríamos aquí entonces 2 tercios u elevado a 3 medios
evaluado entre 2 y 4, menos la integral de 1 sobre u, el logaritmo natural, evaluado entre 1 y 3. Uf, ya estamos casi, estamos casi. Ya. 2 tercios lo vamos a dejar afuera y evaluamos en 4 y le restamos el evaluado en 2. Al evaluar en 4 nos quedaría 4 elevado a 3 medios y lo voy a colocar acá al lado, ¿cierto? ¿Cómo podemos evaluar esta expresión? Da lo mismo si es que sacamos la raíz primero o la potencia primero, vamos a llegar al mismo resultado. Recordando que eso es raíz de 4 al cubo. Raíz de 4 es 2 y elevado a 3 nos da 8. Así que esto nos da 8 menos el evaluado en 2. Y el evaluar en 2 podemos hacer algo muy, muy similar, ¿cierto? Salvo que ahora la raíz de 2 no es conocida, pues entonces nos va a quedar como raíz de 8. Todo elevado a 3, 8. ¿Ya? Y se ve bastante elegante, igual, 8 menos raíz de 8. ¿Ya? Menos el logaritmo natural de u sería logaritmo natural de 3 menos el logaritmo natural de 1. Y como sabemos, el logaritmo natural de 1 vale 0. Por lo tanto, no nos quedó un número muy bonito, pero esta es la respuesta final. 2 tercios de 8 menos raíz de 8 menos el logaritmo natural de 3. Fin. Ese sería el área de la región. Y le podemos colocar quizá ahí unidades cuadradas. ¿Sí, chiquillos? ¿Todo bien? ¿Alguna duda, sugerencia? Ya. Vamos bien entonces. Queda ahí grabado si lo quieren revisar igual. Vamos a ver en el Symbolab, a ver cómo nos da esto. A ver si lo calculo de la misma manera o si le dio alguna respuesta diferente. ¿Ya? X más 2 menos 1 sobre X más 1 de X. Dio lo mismo, ¿cierto? Simplificó un poco la raíz, multiplicó por el 2, pero es exactamente el mismo valor. 2 por 8 es 16. Y el raíz de 8 se puede simplificar un poco la raíz, ¿cierto? Como 2 raíz de 2. Pero en esencia es el mismo resultado. ¿Ya? Aproximadamente 2,349 y tanto. ¿Ya? Ahí entonces tenemos calculada el área de la región. ¿Ya? Y el siguiente ejercicio nos pide escribir mediante el método del disco y la corteza las integrales que permiten determinar el volumen del sólido al hacer rotar la región R en torno al eje X. Ya, lo vamos a hacer igual solamente con el método que más nos convenga. ¿Ya? ¿Para qué lo vamos a escribir de las dos maneras? ¿Ya? Si hay una forma en la que conviene más que la otra. Ya, entonces, eh, vamos a correr un poco el espacio. Vamos a dibujar nuevamente la región. Ya, sin tanta preparación, era algo así. Chocando aquí en el x igual 2. 2. Es una muy buena pregunta. ¿Cómo saber qué método nos conviene? Déjeme explicarlo aquí rápidamente. Ya, todo depende con respecto a qué variable lo vamos a realizar. ¿Ya? Como vimos cuando sacamos el área, vimos que era mucho más fácil ver la región con respecto al eje X. ¿Sí? Entonces, el método que yo vaya a utilizar
tiene que ser el que sea visto a partir del eje X. ¿Ya? Ese es el método que vamos a utilizar. ¿Sí? Porque si yo me paro con respecto al eje Y, tendría que separar las regiones, ¿cierto? Tendría que separar aquí una región, aquí la otra región. Y me quedarían como tres regiones que tendría que calcular cada una por separado, porque la función techo y la función piso están cambiando. ¿Ya? Entonces, en este caso, verlo con respecto al eje Y no es un buen método. Entonces, no vamos a hacer el que tiene con respecto a la otra variable, sino que lo vamos a ver con el método que lo calcula con respecto a la misma variable del eje de giro. Y ese método era el método del disco. ¿Sí? El método del disco es cuando la personita está parada en el eje de giro. Método del disco. ¿Ya? Y entonces el volumen de este sólido de revolución, vamos a colocar una S de sólido, y aplicamos la formulita del volumen, o el método del disco, que era pi veces la integral desde dónde hasta dónde se mueve la personita, de 0 hasta 2, de la función de arriba, que en este caso era raíz de x más 2, menos la función de abajo, igual x1 sobre x más 1. Sería entonces la función de arriba, raíz de x más 2 al cuadrado, menos la función de abajo al cuadrado. Listo, ahí está. Ya no nos piden calcularla, sino que nos pedían expresarlo. ¿Cierto? Les comentaba que algunos ejercicios iban a ser así. Escribas solamente. Mediante una integral, mediante el método del disco. Y mira, solamente para que veamos que en realidad el método de corteza era más difícil, lo vamos a hacer. Vamos a aplicar el método de corteza a ver cuánto más difícil, que quizás ni más difícil era. ¿Ya? Entonces vamos a dibujar la región. Yo lo voy a hacer con un poco más de detalle. Por ahí. Por ahí. Ya. Entonces, si yo tengo una personita que va a estar parada aquí en el eje Y, ¿cierto? Viendo hacia arriba o hacia su arriba, tengo que primero que todo despejar la otra variable. Entonces, eso ya me da un indicio a que, ya, pues, si ya está todo expresado en función de X, ¿para qué hacer el cambio? Pero, como lo vamos a comprobar, vamos a hacer ese cambio. Entonces, la función de arriba, en este caso ya no la puedo llamar y igual raíz de X más 2, sino que tengo que despejar el X. Y al despejar el X, me quedaría aquí que esta es la ecuación X igual Y cuadrado menos 2. ¿Ya? Y haciendo un ejercicio similar con el de abajo, sería un X igual 1 sobre Y menos 1. Si no me equivoco, debería ser algo así. ¿Ya? Entonces voy a borrar aquí para dejar solamente los resultados que obtuvimos. ¿Cuánto dijimos? X igual Y cuadrado menos 2. Y aquí tendríamos un X igual, espérame, no estoy tan seguro ahora. Despejando el X, tendríamos que pasarlo multiplicando, ¿cierto? X más Y igual a 1. El X y 1 menos Y es igual a 1 menos Y partido de Y. Ya era muy diferente a lo que tenía yo. Pero ahí está. Ya, eso ya nos da una idea de que esto va a ser más difícil de por sí. El tener que despejar el X de repente no es tan sencillo. ¿Ya? Así que eso ya nos da un indicio de qué método vamos a tener que utilizar.
Ya, segunda razón por la que es más difícil hacerlo con el método de corteza, en este caso, es porque, como les venía adelantando, ¿cierto? Voy a tener que separar mi región en tres partes, así obteniendo una región, vamos a ver de abajo hacia arriba, región 1, región 2, región 3. Y por lo tanto tengo que saber cuánto valen estos valores de i. Si el x vale 0, el i vale 1, así que este valor de aquí es 1, eso no fue tan difícil. Y el otro, si el x vale 0, el y vale raíz de 2. Ya. Ahí entonces tengo ya mi región seccionada, ¿cierto? En estas tres subregiones que son necesarias para poder calcular el volumen con el método de corteza. Ya. Entonces, el volumen de este sólido va a ser el volumen de estas tres regiones que estamos calculando acá. Ya. Entonces, la primera región, el área de la primera región, ay, miren, tampoco parte desde el cero. Tengo que saber cuánto vale entonces también este punto de intersección. Oh, qué lata. Ya, muy latoso aquí el método de corteza. Ya. Si el x vale 2, el y vale 1/3, así que estaría de 1/3 hasta 1, y también vamos a tener que calcular ese otro valor que está ahí. Si el x vale 2, el y vale 4. Ya, entonces, en el volumen, con el método de corteza, calcularíamos la integral desde la primera región, sería de 1/3 hasta 1, de la función de arriba, que sería el x igual 2, menos la función de abajo, que sería el 1 menos i sobre i, y todo esto multiplicado por la distancia, ¿cierto?, que hay de la personita al eje de giro, que es un i. Ya, aquí tengo el volumen del sólido de hacer rotar con respecto al eje X, la región 1. Y hacemos lo mismo con la región 2 y con la región 3. Uf. Ya, vamos con la región 2. Sería más la integral desde 1 hasta raíz de 2, ¿cierto? Que desde ahí hasta ahí va a caminar esta personita, de aquí hasta ahí, y veces la función de arriba, que sería el 2, menos la función de abajo, que sería el eje y el 0, ¿cierto? No tengo una función que me marque el piso, así que le puedo marcar ahí un 0. Ya quizá esta integral no es tan difícil de calcular. ¿Ya? Ahí tengo la región 2. Y por último, la región 3. La integral desde raíz de 2 hasta 4 de la función de arriba, que sería el x igual 2, o sea, y veces, ¿cierto? Arriba, que sería el 2, menos la función de abajo, que sería el y cuadrado menos 2. De ahí, y este sería el volumen de la región 3. Ya, no sé ustedes, pero yo encuentro que esto, obviamente con el método del disco fue mucho más sencillo. No tuvimos que seccionar nuestra región, eh, y la integral creo que tampoco es tan difícil de calcular. Ya, entonces le vamos a pedir que escriba la integral, ¿cierto?, que calcula el volumen del sólido de revolución sin calcularla, y escoja usted el método que se vea evidentemente que es más sencillo. ¿Sí? Si el método del disco o el método de corteza. Acordándonos de que en el método del disco la personita está en el eje de giro, y en el método de corteza la personita está en el otro eje. ¿Sí? No sé si queda claro, chiquillos. Más o menos. Sí, ahí va quedando, profe. ¿Sí? Ya, a ver, vamos a comprobar de que esto en realidad es así. Así que vamos a calcular la integral.
de 0 hasta 2. Pi veces 0 hasta 2 de raíz de x más 2 al cuadrado menos 1 sobre x más 1 al cuadrado de x a ver cuánto nos da. Redoble de tambores. Ya. Antes entonces, consultita aquí. ¿Cómo sacamos todos estos puntos de intersección? Es igualando alguna curva. Por ejemplo, este punto de intersección que está ahí fue la intersección de la curva x igual 2 de esta recta vertical, ¿cierto? Con el x igual 1 menos y sobre y. Entonces, todo punto de intersección tú lo puedes ver algebraicamente como un sistema de ecuaciones, ¿ya? O en este caso, como ya sabíamos que el x vale 2, reemplazas tú el x igual 2 en la expresión, ¿ya? En este caso, como ya teníamos también el y despejado, lo podríamos haber visto ahí arriba, ¿cierto? Que si el x vale 2, nos queda 1 sobre 2 más 1, 3, un tercio. De esa forma se sacó ese punto de intersección, ¿ya? Reemplazando estos valores. Reemplazándolos. Ya. Ah, y aquí me faltó aquí en el método de corteza colocarle un 2pi. Cada uno de estos tiene un 2pi, así que le podemos colocar un paréntesis grande a todo esto y al final multiplicarlo todo por 2pi. ¿Ya? Importante ese 2pi en el método de corteza. Se me, se me había olvidado completamente que se le agregaba ese 2pi. Ya. Entonces nos debería dar 16 pi tercios. Y esta monstruosidad acá también nos debería dar lo mismo. Ya. Así que nos armamos de valor y lo escribimos. A ver. Ya, 2pi. Vamos a ver todo esto dentro del paréntesis. Ya, 0. No, era de un tercio hasta 1 de i 2 menos i menos 1 menos i sobre i de i más la integral de 1 hasta raíz de 2 de i sobre 2, era 2 nomás, ¿cierto? Más, oh, espero que esto funcione, si no funciona, no sé qué va a hacer. De 2 hasta 2, la de i 2 menos, ¿cuánto dijimos que era? I cuadrado menos 2 de i. Ah, no sé dónde puedo ver el... Ya, pero ahí lo va a calcular, espero. Oh, y ahí está. Oh, sabía que tenía que dar lo mismo, pero igual me sorprendió al verlo. 16 pi tercios. Ahí nos quedó. Finalmente estas tres integrales que tuvimos que calcular, igual nos dio 16 pi tercios. Ya, entonces, claro, aquí obviamente el método del disco fue el indicado. El método de corteza, aparte de todo el trabajo previo que significa seccionar la región, hubiese sido más difícil. Un syntax error, ¿te imagináis? Ya, pero igual el 16 pi tercios. ¿Ya? Ahora,
Saqué el ejercicio, creo yo, más complicado de la guía para que ustedes puedan hacer lo mismo con los otros ejercicios que están acá. ¿Ya? Como les comentaba también, no se les va a pedir las gráficas o el sólido de revolución al girar en torno a otros ejes que no sean los ejes coordenados. Entonces, estos ejercicios ustedes también los podrían calcular solamente haciéndolos rotar respecto al eje X y al eje Y. Ya el ejercicio 23 igual, solamente haciéndolo rotar con respecto al eje X y al eje Y. ¿Sí? Muy bien, chiquillos. Aquí también hay harto ejercicio de área y aquí ustedes pueden ir viendo. ¿Y aquí alguna duda, sugerencia, reclamo, nota, debate? No, vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Excelente. Ya. Entonces, chiquillos, yo creo que podríamos dejarlo hasta aquí nomás. Como les comentaba, la materia ya está trabajada. Sí. Así que basta ahora con estudiar, hacer ejercicios de la guía, ver videos en YouTube. Les recomiendo mucho que vean videos en YouTube. Hay mucho que aprender ahí también. Y aquí les metí una pincelada de lo que es algunos conceptos de economía, ya directamente aplicando lo que hemos estado trabajando. Esto igual van a entrar problemas de economía en la prueba. No lo sé, tendría que conversarlo con el profe Luis a ver si es que él también tocó algún ejercicio así. Si no, sería un poco más complicado. Pero lo vamos a conversar. Lo vamos a conversar. Ya, el próximo jueves está, ¿cierto?, planificado el control, el taller para prepararnos para la última pruebita, ¿cierto? Así que el día martes podríamos hacer nuestra última sesión de ejercicios para prepararnos para el control de preparación para la prueba 3. ¿Ya? Muy bien, chiquillos. Entonces lo dejamos hasta aquí. Nos vemos el día martes. Que les vaya bonito. Ya, profe, que Chao, esté bien, chao. cuídese. Profe, Adiósitas. ¿Sí? le voy a comentar una cosita no más cortita. ¿Sí? Ah, Cuéntame. que le iba a comentar que el martes no voy a poder asistir. Igual le iba a Ya. mandar un correo en todo caso, sí, porque como estoy en... Ah, pero está grabando, sí.